teléfono. Estamos en comunicación con Gonzalo Semilla, del CREVA. Se conoció hace pocos minutos la inflación de diciembre, ¿no? Siempre vamos con un mes de atraso. La inflación oficial del INDEC fue de 2,7. La anual acumulada fue de 117,8. Y recién, hace 5 minutos, se acaba de informar oficialmente que este crawling peg, esta devaluación que hace el Ejecutivo todos los meses del dólar oficial, va a dejar de ser de 2% para pasar a ser de 1%. Estamos justamente en comunicación con Gonzalo para charlar un poquito sobre esto, qué significa este número de inflación. El CREVA mide el número de inflación y cuando lo mide con tal seriedad que la verdad que la mayoría de las veces es calcado al INDEC. Siempre ellos lo publican un poquito antes. Gonzalo, buenas tardes, gracias por atender a La Brújula. Juan y quien te habla, Emanuel, te saludan. ¿Cómo andás? Juan, Emanuel, un gusto conversar con ustedes. Ahí los estaba escuchando atentamente con los datos que estaban brindando. Y Gonzalo, bueno, gracias por escucharnos. Escúchame, Gonzalo, vamos de atrás para adelante. Déjame consultarte. Dale. Por la última noticia. La devaluación mensual deja de ser de 2% y pasa a ser solo de 1%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa arrancar el año 2025 con una devaluación que es la mitad de la que venía haciendo sobre el final del 2024 el gobierno? Sí, la lectura que estás compartiendo es correcta y es verdad. Hace minutos el Banco Central notificó, ya se estaba, incluso en los medios de comunicación, se percibía que iba a ir por este lado. Creo que si hubiera sido un poquito más cerca del 3, se mencionaba el 3% mensual, en diciembre iban a mantener el 2% de variación del tipo de cambio, pero efectivamente fue del 1, lo bajan a la mitad, y creo que en alguna oportunidad del año pasado hemos hablado que el gobierno lo que quería era dirigir o converger las tasas, tanto de inflación como de interés, como la variación del tipo de cambio, que es el crawling peg que vos estás mencionando. Lo que quería es que esté todo alrededor del 2%. Y es lo que también el anterior gobierno, el de Alberto Fernández, a través de Massa, también pretendían en su momento. No es tan fácil, evidentemente, alinear esas tres variables. En esta ocasión, el gobierno lo está queriendo hacer y se está esforzando. ¿Por qué? El año pasado las tasas de interés que estaban en el 6, 7, hasta 8% mensual, o sobre fines del 2023, convergieron al 3 y poquito más por mes. La inflación que hemos sabido tenerla en 20-25% mensual sobre fines del 2023, principio del 2024, hace un año atrás, fueron desacelerándose hasta alcanzar los últimos meses un valor en torno al 2,5%, podríamos decir, promedio, y la variación de tipo de cambio al 2%. Es decir, tratando de converger esas tres variables, y ahora esfuerza un poco más la máquina, dice vamos al 1%, esto te da previsibilidad, dice bueno, arrancamos, como decías vos, el 2025 con una variación de acá, fin de año, del 1%. Eso te da previsibilidad. Incluso la inflación está, el gobierno diciendo que, salvo, y habrá que ver enero, pero sí las proyecciones son que sean menor al 2% mensual, y las tasas seguramente, si ahora el crawling peg fue del 2 a 1, posiblemente las tasas la bajen del 3%. Así que, en definitiva, hay una caída abrupta de la inflación, de 211 y moneda fue fines del 2023, 117,8, son 93 puntos porcentuales que desaceleró. En nuestro caso nos da casi 65 puntos que también se desaceleró, de 197 a 132, 133. Y tiene que ver, como digo, las expectativas del mercado. El mercado es el mercado financiero, es el mercado productivo, es el sector inmobiliario. Cuando uno empieza, es la industria, son los servicios, comercio. Cuando uno empieza a ver que, bueno, no va a haber saltos devaluatorios como sí hemos sufrido en muchas ocasiones, y no va a haber saltos en la inflación, sino más bien continuar con esa desaceleración, las expectativas de negativas pasan a ser positivas y te permite, como a cualquier empresario, como a vos, a mí, a cualquier ciudadano de a pie, proyectar de otra manera.
Gonzalo, ¿cómo andás? Juan te saluda, buenas tardes. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. A ver, para el ciudadano de a pie te pregunto, esta reducción en la devaluación del dólar, ¿cómo se traduce de alguna manera en cuanto al tema precios, por ejemplo? ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? A ver, digamos, cuando uno estudia la bibliografía, la teoría del dinero, por ejemplo, y analiza cuando hay procesos de evaluatorios, cómo impacta esto en los precios, en general, por la evidencia empírica, lo que nos dice es que hay un traslado de la variación del tipo de cambio, cuando hay un salto en el tipo de cambio, hacia tu moneda local o de curso legal. Cuando uno analiza distintas economías de diferentes países latinoamericanos, por decir algo, o algún europeo, siempre hay un impacto en este sentido. Y los impactos varían dependiendo de un montón de otras variables, que en función si hay un problema político en el país, si tenés reservas negativas, si estás con precios al alza, digamos, tiene que ver con otras condiciones. Argentina, en general, cuando se han dado estos procesos de evaluación, siempre tiene problemas en un montón de otras variables financieras, monetarias, productivas, etcétera. Entonces el corrimiento, digamos, el impacto en la variación de tipo de cambio hacia los precios es mucho más abrupta. Y lo hemos vivido en 2018, 2019, incluso en el 2023, en el 2023 en dos oportunidades, después de las PASO y sobre el fin del año 2023. Es decir, en Argentina sufrimos mucho cuando hay una variación del dólar respecto al peso. Entonces, si el tipo de cambio va a estar mucho más estable y solo moverse por mes el 1%, uno puede intuir que los precios también van a seguir ese ritmo. Gonzalo, entonces, sí. Sí, perdón, continúa, por favor. No, entonces para el ciudadano de pie, a ver, el ciudadano de pie posiblemente no preste atención qué está pasando con el dólar, con el riesgo país, con la reserva y con un montón de otras cuestiones. Simplemente trata de llegar a fin de mes, los salarios sabemos que están retrasados, lo que se ha perdido en años anteriores no se ha recuperado, entonces quizás no lea mucho qué es el Prolimpec y qué está pasando. Pero sí, si eso se mantiene relativamente estable, debería ocurrir lo mismo con el nivel de precios. Gonzalo, hace unos meses, después de la devaluación fuerte y cuando ya empezaba a bajar la inflación un poco, pero todavía era bastante alta, fuiste a la Brújula Televisión, charlaste con Germán Sasso, con Martín Oir, ellos te preguntaron por el tema de lo que vos acabas de decir, ¿no? De la pérdida de poder adquisitivo y cómo se iba a recuperar. Y vos dijiste, bueno, atención con eso, porque hay veces, la mayoría de las veces, por no decir todas, que cuando hay una crisis fuerte, no se termina recuperando lo que se perdió. ¿Cómo ves esa situación? Porque claro, la gente por ahí dice, sí, están bajando los precios, o no están subiendo menos en realidad, están subiendo menos los precios, pero a mí todavía se me dificulta, porque mi salario es muy bajo. Digo, no tiene que ver la inflación con que las cosas estén caras. Digo, esta segunda parte, la parte de las cosas son caras, o los trabajadores tienen sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Digo, ¿cómo ves un 2025 en donde se va a poder recuperar algo del poder adquisitivo perdido? ¿O lo que se perdió y cuando crezca la economía mejorarán los salarios? ¿Cómo lo ves? Me inclino más por tu segunda teoría. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa? En el 20, digamos, de acuerdo a lo que nosotros medimos, que es el índice de salario, que atrás de este índice hay 19 convenios colectivos en Bahía Blanca, y nosotros tenemos un promedio. Desde el 2018, salvo creo que el 2020, que nos dio positivo, en general nos vino dando negativo el salario real. O sea, desde el 2018 nos dio negativo. Desde el 2018 hasta ahora, salvo en un momento del 2020, siempre perdió el salario con respecto a la inflación. En general, sí, digamos, en términos nominales y por supuesto en términos reales. Bien. Y no se recuperó. Lo que se perdió en el 2023, a ver, el último dato que nosotros tenemos es octubre del 2023, octubre del 2024. Seguramente en breve vamos a cerrar el año pasado. Pero a octubre teníamos 11% de caída del salario real. Eso se perdió ahora, y no se está recuperando. Y claro, ¿y por qué te digo esto? Porque cuando uno analiza enero de 2024, octubre de 2024, que es el último dato que nosotros publicamos, venían corriendo tanto la inflación como el índice de salarios de manera pareja. Y uno podía prever que íbamos a terminar, o podríamos terminar el año 2024 sin
caída del salario real, es decir, empardando el ritmo inflacionario. O sea, no recuperaste, así, pero no perdiste, digamos. Claro, no ganaste, no perdiste, pero lo que pasó en el 2023 sí lo perdiste. Claro, eso ya y ahora está. estamos en el 2025, con lo cual recuperar el 2023 o querer recuperar el 2021 o el 19, ya está, es historia esto. Imposible. Por eso me inclino en tu teoría de decir, bueno, si crece la economía, que este año las proyecciones que son, crezca la economía a nivel global, digamos, a nivel nacional, entre el 3 y el 4 o el 5%, se supone que eso va a arrastrar a muchos sectores de la economía y podría mejorar nuestro salario. Por otro lado, sí, agrego un dato de color, que es, si la inflación, como pretende el gobierno, quiere que sea el 1, sí, el crawling peg el 1 y las tasas de interés bajando cercano al 2, por decir una manera, también se está anclando las paritarias, por lo menos en el sector público. Claro. El gobierno ya está diciendo, bueno, si vamos con un crawling peg del 1% y la inflación va a ser del 1 al 1,5, los salarios no van a aumentar más que lo que aumente la inflación. Gonzalo, ya tenemos... Sí. No, digo que nos habíamos comprometido con liberarte ya, digamos, son menos cuarto. Sí. Pero Juan te quería hacer una última pregunta cortita, ¿puedes dar? Sí, a ver, porque, y justamente hablando del tema inflación, preguntarte lo que ven ustedes, porque en el inicio de esta charla vos hiciste hincapié, Gonzalo, en lo que va a ocurrir, en lo que puede ocurrir en el mes de enero. Estamos en la mitad, ¿no? Y apelo a tu experiencia, ¿no? Saber qué es lo que están viendo. Mes de enero, nosotros publicamos hoy a la mañana, o cerca al mediodía, los precios de alta frecuencia del capítulo de alimentos y bebidas a la segunda semana. Y lo que nos da, tenemos dos números ahí que puedo yo compartir con ustedes. Uno es qué pasó en la intersemanal, es decir, de la segunda semana a la primera semana de enero, y una variación del 0,4% en el capítulo de alimentos y bebidas. Vos mirás, ¿y esto qué significa? Bueno, a medida que va pasando las semanas, vamos viendo qué pasa entre una y otra semana y qué pasa en el acumulado. Acumulado, en este caso, que publicamos la segunda semana, sería qué pasó en los primeros 15 días de enero respecto al todo el mes de diciembre. Y el dato es que nos da que hay un aumento del 1,5% en capítulo de alimentos y bebidas. Y vos dirás, ¿y eso es mucho o eso es poco? Bueno, en la primera quincena de diciembre respecto a noviembre había sido el 2,8, más cercano al 3, mientras que ahora es la mitad. ¿Eso qué nos puede llegar a decir? Bueno, que los precios obviamente se mueven, pero a menor velocidad que lo que fue diciembre. Y uno puede decir, bueno, diciembre es un mes estacional, no, enero es un mes de receso veraniego y la gente es mucho más tranquila Bahía, entonces no se corrigen mucho los precios. Bueno, lo que nos está diciendo es que el capítulo de alimentos y bebidas viene más tranquilo que el mes pasado. Obviamente, lo que hay que ver es qué pasa con los otros 8 capítulos que nosotros medimos. Nosotros medimos 9. Este que te estoy hablando y el resto, que son los servicios públicos, que es la nafta que creo, si no me equivoco, aumentó. Hay que ver qué pasa con los servicios públicos, hay que ver qué pasa con las comunicaciones, con los colectivos. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del mes. Gonzalo, te agradecemos mucho. Un día de estos te invitamos a que vengas al estudio para contarnos qué opinás con respecto a cómo se va a hacer para mantener la baja de la inflación durante años o décadas, que es lo que necesita Argentina. Te mandamos un abrazo grande, siempre es un abrazo grande a todos ustedes. Hasta la próxima, adiós. Gonzalo Semilla, economista del CREVA, bueno, contándonos, más allá de este dato, ¿no? 2,7, como dice el graf, 2,7 fue la inflación de diciembre. Anual fue... ¿Es posible eso lo que dijiste recién? ¿Será posible? No, no es posible, es necesario.